Buenas noches. Ciertamente cuando vamos caminando notamos que el tiempo corre aceleradamente. A veces tenemos esa percepción que como que la actividad pasó muy rápido, como que la temporada ocurrió no hace tanto. Es más, si tú piensas un poco, Navidad y Año Nuevo que hace que pasaron, Semana Santa, y ya estamos llegando a mitad de año. Estamos cerrando, nos quedan 8 días para cerrar mayo, 9 días más o menos. Y siempre estamos con esa sensación de que el tiempo va volando. Y cuando nosotros averiguamos o comentamos, todos tenemos la misma sensación, los días son más cortos. Pero si tú miras científicamente, también hay bases para afirmar lo mismo. Hay estudios sólidos que demuestran que lo que la Biblia advierte se viene cumpliendo. Y algunos geofísicos han estado estudiando y hablan del 2021 de un aceleramiento del eje de la Tierra. Y han determinado que ese aceleramiento viene ocurriendo y ellos han determinado que efectivamente todo esto que viene sucediendo ha sido por los movimientos telúricos durante las últimas décadas. Y entonces podíamos ir a Mateo 24:22. Si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Si nosotros tomamos la Biblia y tomamos la ciencia, pues los dos están de acuerdo en lo que viene sucediendo. Lo que Cristo profetizó es lo que los científicos están viendo su cumplimiento. El planeta gira más rápido. Ha aumentado la velocidad de movimiento de rotación. Y los días, efectivamente, son más cortos. Ahora, este no es un estudio de ayer, de antier, no. Desde el año 2000 vienen a hacerlo un seguimiento de todo esto que está sucediendo. Es más, un científico que llegó a afirmar que el día solo tiene 16 horas en vez de 24. Y lo dice con toda seguridad, que los tiempos se han acelerado, que todos andamos a las carreras. Pero también todo esto se ha unido a la catástrofe climática que venimos viviendo en nuestro mundo. Ahora, también tenemos que ser conscientes que esa sensación que todos tenemos se debe principalmente al afán que la sociedad nos ha venido sometiendo. Ese afán ha hecho que muchas ocupaciones se hagan al tiempo y que el tiempo pase rápido, más de lo que realmente constituye. Jesús estaba hablando del fin de los tiempos y lo enfoca a acontecimientos cercanos y futuros. Y entonces Jesús está hablando de la gran tribulación, que una de las características es precisamente el acortamiento del periodo. Y lo afirma que de lo contrario no habría
oportunidad para los escogidos. Ahora, esto es lo mismo que somos cuando somos tentados. Pues Dios no nos deja ser tentados más allá del tiempo en el que podemos resistir. Y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por eso, algo que debemos aprender en nuestra administración es el manejo del tiempo. Y no porque el tiempo se haya cortado, sino porque somos breves en esta tierra. Normalmente 70, 80 años, y ahorita con lo que estamos viviendo, pues algunos se han ido más pronto. Por lo tanto, no sabemos. Lo que sí sabemos es que la trayectoria ha sido más corta de lo que pudiéramos pensar. Salmo 39, 4, 5. Hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y en esto pensaba yo el fin de semana, porque hablaba con alguien que se pusieron a hacer planes, hicieron ajustes, planteamientos, y venían haciendo una proyección, y de pronto uno de ellos se enfermó, se agravó, pasó la crisis y cuando ya iba a salir, falleció. Y lo digo no porque él se haya ido, sino porque a muchos en este tiempo les ha pasado y nos pasó a todos en marzo. Veníamos tranquilos, felices, viendo por televisión, comentando lo que pasaba al otro lado. Y lo vimos muy lejos hasta que nos llegó a nosotros y de pronto nos sacudieron el tapete, todo el mundo guardado y todos los planes que teníamos ahí quedaron. Muchos tenían viajes, muchos tenían actividades, muchos tenían tantas cosas y todo quedó aplazado. Santiago 4:14, ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mire, algo que tenemos que tener es seguro, que no debemos olvidar, es que nuestro tiempo en la tierra es fugaz. Es infinitamente pequeño comparado con la eternidad. Por eso debemos vivir como Dios quiere que vivamos. Y qué hermoso que lo podamos hacer, porque es esencial que tú y yo aprovechemos el tiempo al máximo. Salmo 90:12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una buena manera de adquirir sabiduría es precisamente ello, aprender a vivir cada día con esa perspectiva eterna. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si tú empiezas a leer la historia, vas a encontrar que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente los que más se ocuparon del venidero. Sembraron las bases, vivieron firmes a pesar de todo y fueron los que dejaron para que nosotros hoy pudiéramos mirar no solo el presente sino el futuro. Efesios 5, 15, 16. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Miren, la palabra del Señor siempre nos habla de vivir sabiamente. Y esto implica usar cuidadosamente nuestro tiempo. Mucha gente le dice a uno que no ha tenido tiempo
que ha tenido muchas cosas que hacer y tantas otras excusas que todas son valederas. Pero cuando vamos a ver, no es que el único vago de todos sea el pastor o sea el único que tenga obligación. Tenemos que aprender a repartir nuestro tiempo, a distribuir nuestro tiempo. Y cuando nosotros sabemos aprovechar el tiempo nos alcanza. A veces la agenda es muy apretada, pero debemos aprender a responder a todas nuestras obligaciones. Lucas capítulo 10, versículo 2. Sabiendo que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe obreros, dice el Señor. Y mire, cuando tú vas haciendo labor, el tiempo se reduce rápidamente. Por eso debemos dar testimonio, debemos hacer un mejor uso de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestro ejemplo. Amar a los demás en hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 17, 18. No es lo que dices que vas a hacer, es lo que haces realmente, lo que demuestra realmente quién eres y cómo estás administrando. Hay gente que se sienta a planear y lleva años planeando y no ha terminado de planear. Hay gente que se sienta a hacer y lleva haciendo y se le ve y produce y da testimonio y tiene compromiso. Y eso es algo que debemos evaluar. Es cierto, todos tenemos presiones, responsabilidades. Y en este mundo de competición, pues tenemos que tener mucha atención. Muchas veces el mundo nos ha empujado a multitud de cosas y muchas otras en diferentes direcciones. Y fácilmente nuestro tiempo es devorado en asuntos mundanos, poca importancia. Por eso debemos mirar el valor eterno, porque a veces ese valor eterno lo dejamos de lado. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, ya está pensando en la empresa, se baña, se alista, ya le da las 6:30, sale a coger el transporte, se va en el transporte, va pensando y afanado en su trabajo, llega al trabajo, está todo el día laborando porque vive muy ocupado, a mediodía sale, almuerza toda porque tiene muchas cosas que hacer, llega a la empresa, hace las cosas que tiene que hacer y sale de la empresa pensando en lo que va a hacer al otro día, llega a su casa, hace de comer o ya lo tiene listo, entonces come, alista lo del otro día y está muy rendido. Y así se le vuelve la rutina. ¿Y dónde quedó el Señor? Es que el Señor sabe. Es que el Señor entiende. Claro, pero si no, tú no tienes ni siquiera un minuto para Dios. ¿Cómo sería de bueno que en lugar de dejarnos atesorar del afán de este mundo, empezáramos a organizar las cosas desde la perspectiva del Señor? Y entonces eso haría que camináramos diferente, que respondiéramos a todas nuestras responsabilidades, pero a la vez tuviéramos un enfoque estableciendo prioridades, fijando objetivos y delegando muchas cosas de las que tuviéramos que hacer. Ahora, esa parte de delegar también ha sido un complique, porque a veces se delega, pero la persona que recibe no tiene la misma responsabilidad o tiene mayores excusas para no hacerlo. Y entonces deberíamos ir a Éxodo capítulo 18 del 13 al 22. Y entonces vemos cómo Jetro se encuentra con su suegro, Moisés se encuentra con Jetro, su suegro, y Jetro
empieza a enseñarle a delegar toda esa carga pesada que tenía Moisés porque no tenía tiempo. Ahora, también tenemos que entender algo, y es que cuando nosotros miramos con respecto al trabajo, pues Dios hizo toda su obra en 6 días y descansó en el séptimo. Entonces estamos hablando del trabajo al descanso. Y eso es algo que debemos aprenderle al Señor. Y eso es algo que debemos aplicar en nuestra propia ética laboral. Proverbios 6, 10, 11 revela el desprecio del Señor para ese comportamiento perezoso, cómodo de algunos. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu pobreza como hombre armado. Miren, deberíamos mirar más seguido la parábola de los talentos, Mateo 25, 14, 30. Porque muchas veces lo que hacemos es desperdiciar las oportunidades. Muchas veces no somos fieles en el trabajo, en ese trabajo delegado hasta que el Señor venga. Tú y yo debemos aprender a trabajar con diligencia en cada una de las cosas que hacemos aquí en la tierra. Ahora, el trabajo no se debe limitar a estar ganando, estar produciendo monetariamente. Cuando tú miras, deberías entender que el objetivo principal en todo lo que hacemos debe ser la gloria de Dios. Colosenses 3, 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviréis. Ahora, si tú no trabajas con amor, si tú lo que haces no lo haces con amor, se te vuelve carga. Y entonces ahí ya es otro problema. Pero si tú haces con amor, te gusta, tienes esa motivación de hacerlo y fuera de eso te pagan por hacerlo, qué rico. Y la mejor paga es la que el Señor da. Acuérdate que Cristo habló de almacenar tesoros en el cielo, allá en Mateo 6, 19, 21. Pero lo triste es que trabajamos hasta agotarnos en la búsqueda de riquezas terrenales, como dice Juan 6, 27. ¿Qué tal si cada uno de nosotros diéramos lo mejor a lo que Dios nos ha llamado? El Señor nos llama vagos. Esa es una de las partes que tendríamos que aprender. Uy, es que estoy tan ocupado. Claro, es que el Señor le da responsabilidades a los que saben tomar responsabilidades. Hay gente que dice, no, pero es que yo no conozco mi ministerio, yo no sé qué hacer, yo creo que tengo, creo, pero nunca está seguro porque nunca ha trabajado en ello. Nunca se ha sentado a pensar, oiga, ¿qué fue lo que el Señor me dio? ¿Qué es lo que me está dando y hasta dónde me está llevando? Entonces, no es que el Señor no les dé ministerio, es que no han querido desarrollar su ministerio. Algunos reciben los dones y los tienen como en una cajita guardados, a ver cuándo los estrenan. Y con el Señor las cosas no son así. O sea, si Él te dio un don es para que lo uses en servicio del prójimo. Por eso, cada uno de nosotros trabajando en esta tierra para gloria de Dios, pues sería un trabajo productivo, daría frutos. Y no nos limitaríamos a las quincenas, a los meses, a las cuentas, porque si el Señor es el proveedor, pues todo está en manos de Él. Por eso hacerlo todo de corazón para el Señor. No lo hagáis para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Por eso debemos de aprender que dentro de todo el tiempo, el descanso también está contemplado. Y muchas veces nos atafagamos de tareas y muchas veces empezamos tantas cosas. Y es triste porque muchas veces vemos la persona que arranca en el estudio, en el trabajo, y uno lo ve haciendo tantas tareas, pero al final no termina ninguna. Y siempre va a estar colgado, por lo tanto, nunca le va a alcanzar el tiempo. Y se nos olvida que es Dios el que está en el control de cada una de las situaciones y que provee para cada una de nuestras necesidades. Y somos nosotros los que tenemos que empezar a administrar y organizar. Por eso aprendamos a manejar bien el tiempo. Seamos sabios en programar tiempos, no solo de actividades, sino también de descanso. Hoy en día tan convulsionado, y hablaba con alguien y me decía, mire, es que con todo este tiempo, mire, el estrés está tan grande y yo lo que hago es llegar a mi casa y recostarme y ponerme a ver el noticiero. Y yo decía, pero si está estresado y se pone a ver el noticiero, ¿será que le quita el estrés? ¿Qué tal si llegaras y leyeras un pasaje bíblico, un texto bíblico, un versículo, pensaras sobre él? ¿No sería mayor descanso? Dice así, pero es que pues uno tiene que estar informado, claro. Yo no le quito esa parte, pero si está estresado y se va a poner a ver televisión, se va a poner a ver los noticieros, pues yo no sé hasta dónde será descanso. Por eso aprendamos a repartir nuestro día. Y entonces habrá un tiempo para el Señor, un tiempo para nuestras labores, un tiempo para nuestra familia, un tiempo para nosotros y un tiempo para descanso. Y alguien me preguntaba que cómo podía distribuir ese tiempo. No, o sea, si quiere ya horas fijas, no. Porque es personal e intransferible, dijo alguien. Depende de muchas circunstancias. Depende de la velocidad de las cosas. Depende de la responsabilidad que tenga. Y de tantas otras para poder agendar, pero eso no lo sabe sino cada uno. Alguien me decía, pastor, es que usted debería darnos unos tiempos. No. O sea, yo tengo mis tiempos, pero esos de pronto no coinciden con el tiempo de alguno de ustedes, entonces por eso es personal e intransferible. Antes de tratar de hacer algún cambio, porque muchos se sientan y entonces vamos a hacer estos cambios a partir de mañana, pues lo primero que tenemos que hacer es reflexionar. Empiece a mirar el manejo del tiempo. Y entonces empiece a priorizar qué cosas Dios estima como valiosas. Mire a qué lo llamó específicamente y en dónde puede meter esa prioridad dentro de su agenda. Analice y reflexione cuánto tiempo está invirtiendo en cada una de estas cosas. Examine qué cosas le están quitando su tiempo. Mire las prioridades, mire las responsabilidades y pídale al Señor que dirija cualquier cambio que vas a hacer. No es hacer cambios por hacer cambios. Entonces miramos las prioridades de Dios, miramos nuestras prioridades, miramos el tiempo y empezamos a llevarlo a la práctica.
Ahora, es algo que se debe evaluar. Qué hermoso cuando hacemos ese propósito de revisión del manejo del tiempo. Por eso la Biblia siempre nos aconseja que debemos poner nuestro enfoque en lo que es eterno en contraposición a lo que es pasajero o efímero. Acuérdate que los placeres de este mundo son pasajeros y efímeros. Entonces hay gente que dice, no, mire, es que pues yo tenía programado el viernes para el Señor, pero pues salió un viernes cultural y pastor, usted entenderá. Claro, no, o sea, es que no es por mí, es por su salud espiritual. Porque a veces tenemos tantas excusas y vamos desplazando al Señor, pero el domingo lo gritamos a los 4 tiempos de que lo amamos con todo nuestro corazón, pero no con nuestro tiempo. Y es eso lo que debemos mirar si estamos avanzando con diligencia, si estamos teniendo ese propósito divino en nuestro camino de nuestra vida diaria, si el propósito final es Dios o el propósito final somos cada uno. El tiempo que se pasa con Dios me llevará a conocerle y a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, jamás será una pérdida de tiempo. Ese tiempo que pasamos en la edificación del cuerpo de Cristo, en amar a los demás, en ese amor de Dios, también debemos considerarlo. Por eso Hebreos 10, 24, 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces mire que la palabra una y otra vez nos está advirtiendo. O si no, vea primera de Juan 3, 17, 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Estamos hablando de un tiempo bien empleado, de ese tiempo invertido en compartir el evangelio para que otros lleguen a conocer la salvación en Jesús. Y eso es algo que da fruto eterno. Mateo 28, 18, 20. Es que debemos vivir como si cada minuto contara, porque realmente cada minuto sí cuenta. No nos hemos dado cuenta que nosotros vivimos un eterno presente de un eterno pasado. Y estamos hablando que son las 7:28, pero ya pasó las 7:27. Y ya estoy caminando hacia las 7:29 y así vamos caminando siempre en un eterno presente, mirando un segundo de pasado. Y siempre estamos ahí galopando en ese caminar diario. Por eso, es cierto, lo podemos mirar en las dos circunstancias, que el día es más corto y se viene haciendo más corto porque se viene cumpliendo la palabra del Señor. Y hemos visto cómo fueron los tiempos de Noé y cómo lo estamos viviendo y tantas otras cosas, porque debemos estar vigilantes, pero también tenemos que entender que los días son más cortos porque la sociedad nos ha venido imponiendo primero la carrera y entonces nosotros nos metemos en ese ciclo, y segundo,
las responsabilidades, porque hay tantas cosas por hacer que muchas veces no alcanza el tiempo. Entonces, ambas cosas son ciertas, pero siempre debemos frenar, evaluar, reflexionar y mirar. Siempre. Si estamos hablando de Mateo 24, pues entonces estamos viendo guerras, terremotos, tsunamis, y aún no es el tiempo, dice el Señor. Y si estamos viendo pues los días cortos, y entonces estamos viendo todo lo que estamos viviendo, que no ha sido fácil, entonces el amor de muchos se ha enfriado, estamos viendo la violencia, el egoísmo, donde cada uno quiere sacar tajada de lo que está pasando. Y no solo estamos hablando de la pandemia, sino también estamos hablando de la situación social. Y entonces tiene matices políticos, tiene matices de todos los que ustedes quieran. Y entonces estamos viendo el egoísmo de la gente, la individualidad, la pérdida del amor, la pérdida del interés, la negación de Dios y tantas otras cosas que cuando nosotros unimos todo ello, pues eso nos da algo más preciso. Muchos han dicho que como iglesia, ¿qué hemos hecho? Y hemos intercedido y estamos orando, estamos ayudando y damos gracias a Dios porque hemos podido servir durante todo este tiempo. Y hemos orado por las diferentes situaciones, circunstancias. No ha sido fácil, pero si como pueblo nos humilláramos, ¿cómo sería de diferente? Si como pueblo entendiéramos el amor del Señor, pues ¿cómo sería nuestra vida diferente? Soy un convencido de que debemos aprender a vivir el cielo aquí en la tierra. Pero eso se da con el testimonio y el compromiso, algo que la gente no quiere tener. Y lo estoy hablando en general. Y muchas veces estos temas a la gente no les gusta porque es que les está pisando callos. No les gusta porque los está llevando a pensar más allá de su confort y su comodidad. Por eso evalúa el tiempo, porque el tiempo es oro y no se devuelve. Y cada segundo que pasa es un tiempo menos que tú tienes. Y si lo has aprovechado, pues es un tiempo de experiencia que tienes. Y si no, pues es un tiempo de pérdida que va contando. Por eso, orémosle al Señor y pidámosle que sea Él el que nos guíe en nuestro caminar diario, que nos ayude a hacer esa agenda que debemos tener, a ser organizados. Porque es cierto, la Biblia dice que debemos vivir cada día como único, pero eso no quiere decir que debemos organizar nuestro diario vivir. No nos podemos levantar a ver qué sucede, a ver hoy el día, a ver qué pasa. No. El Señor es un Señor de orden. Entonces, qué rico que tú puedas levantarte y decir, mire, hoy voy a hacer esta y estas actividades. Voy a estar con el Señor de tal hora a tal hora, voy a hacer las cosas del Señor a tal hora, voy a hacer mis responsabilidades, voy a responder en mi trabajo. Y qué rico que podamos ser ordenados y buenos administradores. Tú y yo somos administradores del Señor. Entonces, qué rico que lo podamos hacer y que sea el Señor guiándonos, dándonos la sabiduría, la inteligencia, y que con todo lo que estamos viendo, si es el tiempo del Señor, qué rico. Pero ahí estamos siendo diligentes. Papito Dios, hoy queremos venir a ti, Padre misericordioso, porque queremos, Señor Padre misericordioso, dejar las excusas, dejar los pretextos, Señor, y empezar a caminar en ti, Padre misericordioso. Padre amado, que podamos, Señor, organizar nuestro tiempo, Señor, nuestra agenda, Señor, de tal forma, Señor Padre misericordioso, que tu presencia no sea una excusa,
sino que se vuelva una realidad. Que seas tú lo primero, Señor, cada mañana y lo último cada noche, Padre misericordioso. Que de tu mano bendita, de la mano de tu Hijo, Señor, podamos organizar un día diferente, Señor Padre Santo, donde siempre esté contemplado, Señor Padre misericordioso, alabarte y glorificarte, Señor, no solo en nuestro caminar, sino en nuestro quehacer, Padre misericordioso. Papito Dios, que podamos responder, Señor Padre misericordioso, en todo momento y en todo instante, Señor. Que seamos testimonio vivo y santo, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, no hay necesidad de decirlo, sino de ejecutarlo. Papito Dios, queremos, Señor Padre misericordioso, así como tú hiciste hace más de un año, Señor, que frenaste, Señor, en seco a la humanidad, Señor, y que hoy vienes haciéndolo, Señor Padre misericordioso, pero que muchas veces el corazón del hombre, Señor, no ha aprendido, Señor, de esas experiencias contigo. Sabiendo, Señor Padre misericordioso, que tú nos llevas al desierto, Señor, que tú permites que nosotros pasemos por el desierto para amarte y conocerte más, Señor. Papito Dios, que nuestra relación, Señor, sea una relación íntegra, de compromiso y de fidelidad, Señor. Sabiendo que de tu parte hay todo, Señor Padre misericordioso, tú ya lo has hecho todo. Tu Hijo ya lo ha hecho todo, Señor, y que ahora está en nuestras manos. Que tomemos las mejores decisiones, Señor Padre misericordioso, pero no en nuestro beneficio, sino en tu gloria, Señor. Y que cada día, Señor Padre misericordioso, podamos vivir, Señor, tiempos bíblicos, tiempos de amor, Señor, pero también de orden, Padre Santo. Que los afanes y todos los atropellos, Señor, que muchas veces la sociedad tiene, Señor, no sean con nosotros, Señor. Que nosotros podamos dar testimonio para vivir diferente, Señor Padre Santo. Papito Dios, para vivir en tu tiempo, Señor, no en el tiempo del mundo. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Qué rico que podamos tomarnos de la mano del Señor. Qué rico que podamos sacar ese tiempo para el Señor. Que si no lo haces en la mañana, que si no lo haces al mediodía, lo puedas hacer en la tarde. Pero que puedas tener ese tiempo con el Señor, porque es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de llenarnos nuevamente del Señor. Y qué rico que podamos también descansar en Él, Padre misericordioso, que Él nos pueda abrazar, que Cristo pueda estar con nosotros y que podamos tener esos tiempos donde podemos poner todo en sus manos. Descansar todas nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros afanes y ponerlos en las manos de Él, porque siempre son menores nuestras cargas al peso que deberíamos tener. Pero entendiendo que también muchas veces cargamos el peso de no perdonar y de no arrepentirnos. Y eso también hace parte de ese tiempo corto, porque a veces nos excusamos en el trabajo, en el estudio, nos excusamos en tantas cosas para apartar a Dios y dejarlo de últimas. Damos gracias al Señor porque podemos servir, damos gracias a Dios porque tenemos esa dualidad, no es que somos duales, sino que tenemos esa dualidad. Días más cortos por nuestros afanes, pero días más cortos por el Señor. Y eso también tenemos que mirarlo. Porque a veces nos absorbe tanto el mundo que nos aparta del Señor. Gracias a todos y cada uno. Mañana tenemos nuestra reunión presencial. También muchos nos preguntan porque nosotros transmitimos en el Facebook Live, pero alguien me decía, pastor, pero es que como si usted lo cortara, no. Una es la enseñanza y otra cosa es la adoración. Y muchas veces terminamos la enseñanza y
y seguimos nosotros adorando al Señor y teniendo esos tiempos hermosos en el Señor, donde podemos orar unos por otros, donde podemos compartir unos con otros, donde podemos participar de la cena del Señor. Y eso lo hacemos presencial. Y hay partes de todo este tiempo que la persona en Facebook Live no lo ve. Pero que si gusta compartir con nosotros, qué rico que pueda ir, que pueda estar. Estamos llevando los protocolos. Entonces hay una inscripción, hay una toma de temperatura, hay un distanciamiento, pero eso no nos impide compartir con el Señor. Acuérdate, tu protocolo debe incluir distancia con los hermanos, pero no distancia con el Señor. Porque a veces creamos un protocolo tan perfecto que hasta el Señor está en distancia. Entonces, no, más cerca del Señor, guardando la distancia. Muchas gracias a todos, un abrazo grande, el Señor nos continúe bendiciendo y sigamos adelante de la mano del Señor, caminando en fe y entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos espirituales para que tú y yo los aprendamos a vivir en el Señor. Oremos todos unos por otros. No se les olvide orar por nosotros y nosotros también hemos estado orando por todos y cada uno. Si crees que alguien necesita sobre este tema, compártale el link. Si quieres, ve a nuestra página web, ahí vas a encontrar lo que hemos enseñado, o ve a nuestro canal en YouTube, ahí vas a encontrar, o si quieres en Twitter, también nos encuentras. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. En Instagram habrá algunas cosas que no están, habrá otras que sí encontrarás. En el canal de YouTube encuentras todas, entonces no te excuses de que es que no nos encuentras, sino ve y nos buscas. Y mañana, 9 de la mañana, confiando en Dios, estaremos ahí, en el Facebook Live, pero también en nuestra reunión presencial, en el auditorio de Su Gloria en mi Bogotá, y vamos para adelante. Seguimos adelante. Buenas noches y muchas gracias.